Bienvenidos a su canal favorito de chismes y exclusivas. Aquí estamos listos para desenmascarar las historias jugosas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos a fondo, mucho de lo que imaginan, en la vida de uno de los galanes turcos aclamados y comentados del momento Can Yaman. ¿Has oído bien? Ese hombre de mirada penetrante, sonrisa encantadora y tableta de infarto. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus abdominales, quizá le dedicaremos una sección especial, sino de algo mucho profundo y jugoso, los secretos que su propia familia ha revelado, y algunos que han intentado mantener ocultos. Vamos a sumergirnos en su pasado, desentrañando cada hebra de sus rauces, explorando esos detalles íntimos que normalmente quedan ocultos tras la brillante fachada de estrella internacional. Vamos a desenterrar historias de su infancia, copyright dotas familiares, revelaciones impactantes y, creedme, confidencias que os van a dejar con la boca abierta. Prepárense para una montaña rusa de emociones y secretos. ¿Listo para conocer al verdadero Can Yaman, el que no sale en las revistas ni en las alfombras rojas? ¿El que esconde las cicatrices de una vida llena de altibajos? Entonces no te despegues de la pantalla. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí, la información superíndice 3N vuela SRU, pido que un rumor en Hollywood, y el chisme es nuestro pan de cada día. Asu que dale al voto superíndice 3N rojo y rate para el salseo supremo. Bien, ahora que somos una gran familia chismosa, entremos en materia. Can Yaman, el nombre que resuena en Italia, es más menos a Turquía y cada vez rincones del planeta. Un hombre que ha conquistado corazones con su talento, digamos que lo tiene, su carisma indiscutible, y seamos honestos, su innegable atractivo físico, aquí no vamos a discutir. Pero ¿Q copyright es Can Yaman realmente Q copyright se esconde detrás de esa imagen de sex symbol internacional, construida a base de gimnasio, poses estratégicas y publicistas astutos? Para responder a estas preguntas, hemos recurrido a la fuente fiable, y también copyright en el difícil de acceder su propia familia. Hemos estado investigando a fondo, contactando con personas cercanas al actor, desde tuos lejanos hasta antiguos más menos eros de colegio, recopilando información superíndice 3N de entrevistas antiguas, algunas ya borradas de internet. Pero nosotros las tenemos, cruzando datos para ofreceros la versión superíndice 3N completa, veraz y escandalosa posible. Prepárense para la verdad sin filtros. Empecemos por el principio, sus rauces. Can Yaman no viene de una familia de artistas, como muchos podrían suponer. De hecho, sus orígenes son bastante humildes, aunque adornados con la épica del inmigrante que tanto gusta en las biografías. Su abuelo paterno era un inmigrante albano copyright, ese que llegó superíndice 3 a Estambul en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza y soñando con un futuro próspero para su familia. Su padre, Guben Yaman, trabajó superíndice 3 duro y aquí sí que hay verdad, para salir adelante y brindar una buena educación superíndice 3N a su hijo, sacrificando muchas cosas en el camino. Su madre, Guldem Yaman, es profesora de literatura, una influencia clave en la pasión superíndice 3N de Can por la lectura y el conocimiento, o al menos, eso es lo que la leyenda cuenta. Pero aquí viene el primer bombazo, el que realmente marcó su infancia, el divorcio de sus padres. Como muchas familias, los Yaman también copyright tuvieron sus problemas, y no fueron precisamente pequeños roces. Can tenía apenas 5 o más menos cuando sus padres decidieron separarse. Un golpe duro para cualquier niño más menos pero que según sus propias palabras y las de su terapeuta, según nuestras fuentes, le hizo fuerte y le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a valerse por sí mismo desde muy joven. Aunque admitámoslo, también le dejó algunas heridas emocionales que aún hoy, le dificultan establecer relaciones duraderas. Fue un momento difícil, claro, confesó superíndice 3 Can en una entrevista hace algunos aún más menos una entrevista cuidadosamente controlada, por cierto. Pero mis padres siempre se esforzaron por mantenerme al margen de sus problemas y por darme todo el amor y el apoyo que necesitaba. La realidad, según fuentes cercanas a la familia, es que el divorcio fue un proceso largo y doloroso, lleno de reproches y disputas que inevitablemente afectaron a Can.
Y a Q viene otro dato interesante y crucial para entender su personalidad tras el divorcio. Kan se fue a vivir con su abuela paterna, quien se convirtió superíndice 3 en una figura fundamental en su vida. Ella le inculcó superíndice 3 valores como la honestidad, la perseverancia, eso sí, la tiene a raudales, y el respeto por los DMU-S. Aquí podríamos abrir un debate. A DMU-S le transmitió superíndice 3 el amor por la cocina turca, una pasión superíndice 3N que Kan sigue cultivando hasta el día de hoy, aunque seamos sinceros, lo que realmente cultiva son sus abdominales. Pero volvamos a su infancia, porque AQ es donde encontramos las claves para entender al Kan Yaman de hoy. Kan no siempre fue el Gallup N que conocemos hoy. De pequeño más menos o era un niño más menos o túmido y estudioso, un rato superíndice 3N de biblioteca que prefiero a pasar las tardes leyendo libros a jugando al fútbol con sus amigos. Era un excelente estudiante con unas notas brillantes que le abrieron las puertas de los mejores colegios de Estambul. Dicen que era un niño introvertido, que compensaba su timidez con una inteligencia precoz y una capacidad de aprendizaje asombrosa. De hecho, estudió superíndice 3 en el Liceo Italiano de Estambul, una institución superíndice 3N prestigiosa donde aprendió superíndice 3 italiano a la perfección superíndice 3N. Y aquí tenemos otra revelación superíndice 3N, Kan habla italiano como si fuera su lengua materna. Algo que sin duda, le ha abierto muchas puertas en el mundo del espectáculo italiano. Pero no solo el idioma le abrió puertas, sino también su facilidad para conectar con la cultura italiana, su pasión por la moda y su habilidad para adaptarse a un nuevo entorno. Pero la vida de Kan no siempre fue fácil, ni un camino de rosas, como podría parecer desde fuera. Durante su adolescencia, su familia atravesó superíndice 3 una difícil situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica. Su padre perdió superíndice 3 su trabajo y tuvieron que vender su casa para hacer frente a las deudas. Un momento complicado que marcó superíndice 3 profundamente a Kan, y le hizo valorar a UNMUDS el esfuerzo y el trabajo duro. Se dice que esta experiencia le enseñó a ser responsable y a no dar nada por sentado. Recuerdo que tuvimos que apretarnos el cinturón superíndice 3N, con tu superíndice 3 Kan en una entrevista, previamente aprobada por su equipo de relaciones públicas. Pero mi padre siempre me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a no rendirme y a luchar por mi sueu más menos os. Me dijo que pase lo que pase, nunca debo perder la esperanza. En realidad, según allegados, Kan vivió esta situación con mucha angustia y sintió una gran presión por tener que ayudar económicamente a su familia. Y hablando de sueu más menos os, ¿sabéis que Kan estudió superíndice 3 Derecho antes de convertirse en actor? Su Abu Copyright y soudo bien. Se graduó superíndice 3 en la Universidad de Yeditepe con una licenciatura en Derecho y trabajó superíndice 3 durante un tiempo como abogado en una importante firma de Estambul. Pero, ¿era realmente su vocación? ¿O simplemente una forma de complacer a su familia y asegurar un futuro estable? Pero el destino, o más bien, un buen agente tenía otros planes para con diéresis copyright L. Un día mientras caminaba por la calle, seguramente luciendo un impecable traje, fue abordado por un cazatalentos que le propuso hacer una prueba para una serie de televisión superíndice 3N. Kan, que siempre había sentido curiosidad por el mundo del espectáculo, y seamos honestos por la fama y el reconocimiento, decidió superíndice 3 probar suerte. Y el resto, como se dice, es historia. Su primer papel fue en la serie G1 y Grado Saileri, en 2014, donde demostró superíndice 3 su talento discutible, pero ahí estaba, y su carisma frente a las CU maras. A partir de ahí su carrera despegó superíndice 3 como un cohete, impulsada por su atractivo físico y su capacidad para conectar con el público femenino. Pero el verdadero boom llegó superíndice 3 con la serie Erkenci Kwai Pu Haro Sou más menos Ador, donde interpretó superíndice 3 al carisma Tico Candibit. Un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Su química con su coprotagonista Demet Özdemir fue innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Y aquí viene otro secreto jugoso, el plato fuerte de nuestro salseo de hoy, los rumores de romance, y algo más entre Kan y Demet. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, los fans no pararon de especular sobre una posible relación superíndice 3N entre los dos actores. Las chispas saltaban a la vista y la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla.
Se les veía juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones. Sin embargo, tanto Kan como Demet siempre negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Pero copyright, ¿hay de cierto en todo esto? ¿Hubo algo que amistad entre ellos? ¿Un romance fugaz, una aventura apasionada, o simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie? La verdad, solo ellos lo saben, o quizás algún confidente indiscreto que esté dispuesto a contarlo a cambio de una buena suma. Pero la vida de Kan no solo ha estado marcada por el con diéresis copyright cito y el romance, verdadero o inventado. También copyright ha tenido que enfrentarse a críticas y controversias. Su estilo de vida, su forma de vestir, sus declaraciones, todo ha sido analizado y juzgado con lupa por la prensa y por el público. En particular, fue duramente criticado por algunas escenas subidas de tono en sus series de televisión Superíndice 3N. Algunos sectores conservadores de la sociedad turca le acusaron de dar más menos a la imagen del paus y de promover una imagen negativa de la mujer. Incluso llegó a ser objeto de insultos y amenazas en las redes sociales. Kan, por su parte, siempre se ha defendido de estas acusaciones, argumentando que sus escenas son simplemente parte de la historia y que no pretenden ofender a nadie. Además, ha insistido en que es un defensor de los derechos de las mujeres y que siempre ha tratado de promover una imagen positiva de la mujer en sus trabajos, aunque sus detractores no se lo terminan de creer. Y hablando de controversias, también Copyright N ha sido criticado por su relación Superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta, una de las mujeres influyentes y deseadas de Italia. Su noviazgo fue seguido con lupa por la prensa del corazón Superíndice 3N y ambos fueron objeto de numerosos rumores y especulaciones. Se les acusó de ser una pareja artificial, creada para aumentar su popularidad y generar noticias. Finalmente, la relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3 de forma abrupta y poco clara. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo revelados, pero se rumoreó Superíndice 3 que la presión Superíndice 3N medio ultica y las diferencias culturales jugaron un papel importante. También se habló de celos, infidelidades y desacuerdos sobre el futuro de la relación. Pero a pesar de todas las críticas y controversias, Kan Yaman ha sabido mantenerse firme y seguir adelante con su carrera. Ha demostrado ser un hombre fuerte, perseverante y con una gran pasión Superíndice 3N por su trabajo. Ha sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias y seguir conquistando corazones en todo el mundo. Y ahora, después Copyright S de haber recorrido su vida y sus secretos últimos, podemos decir que Kan Yaman es mucho que un simple galu N de telenovela. Es un hombre con una historia de vida interesante y compleja, un hombre que ha luchado por sus sueños más menos y que ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. Un producto cuidadosamente construido, una marca personal gestionada al detalle, pero también un ser humano con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre con un gran corazón Superíndice 3N, que se preocupa por los demures y que utiliza su fama para ayudar a los necesitados. Es un hombre con una gran pasión Superíndice 3N por su trabajo, que se entrega al máximo en cada proyecto y que siempre busca la excelencia. O al menos, esa es la imagen que quiere proyectar. En definitiva, Kan Yaman es un hombre que inspira y que demuestra que con esfuerzo, dedicación Superíndice 3N y perseverancia, se pueden alcanzar los sueños más menos O quizás simplemente que con un buen equipo de marketing y una tableta de chocolate bien definida, se puede llegar muy lejos. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y revelaciones sobre Kan Yaman. Hemos descubierto sus orígenes humildes, el divorcio de sus padres, su infancia marcada por la figura de su abuela, sus estudios de derecho, su salto a la fama y las controversias que han rodeado su vida. Hemos analizado sus romances, sus proyectos profesionales y sus polémicas declaraciones. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la vida del galu N turco. Y sobre todo, espero que hayas aprendido algo nuevo sobre este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y si no has aprendido nada nuevo, al menos espero que te hayas entretenido con nuestros chismes y exclusivas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no te olvides de dejar tus comentarios. ¿Qué copyright te ha parecido este vídeo? ¿Conozcas todos estos secretos de Kan Yaman?
¿Q copyright es lo que Mu S te ha sorprendido? ¿Crees que su romance con Demetuz Demir fue real o una farsa? Du copyright jame tu opinión superíndice 3n en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer vuestros mensajes y saber Q copyright pensuis. Y ahora para terminar, un pequeño más menos o llamado a la acción superíndice 3n, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Porque AQ, el chisme nunca termina. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, o al menos una versión convenientemente editada de la misma. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Besos y secretos.